Un reciente testimonio ha vuelto a encender las tensiones en torno a Isabel Pantoja y su entorno familiar, desatando una oleada de comentarios y debates en las redes sociales que parecen no tener fin. Este relato, profundamente detallado y cargado de matices, no solo evoca episodios y acusaciones del pasado, sino que arroja nueva luz sobre un conflicto que, hasta ahora, había permanecido parcialmente oculto para el público. La protagonista de esta historia narra con una precisión sorprendente una serie de eventos que, según su perspectiva, escalaron de una aparente tranquilidad a una situación de extrema tensión, marcada por intensas confrontaciones, reproches cruzados y una amalgama de emociones que no tardaron en desbordarse. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. Todo comenzó en un contexto que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario. Una reunión familiar alrededor de una mesa extensa, una escena que podría ser común en cualquier hogar durante un almuerzo o cena. Los presentes, entre los que se encontraba la protagonista, estaban rodeados de familiares y amigos cercanos. El ambiente, en un principio, era relajado, típico de un encuentro entre personas que comparten lazos afectivos y que disfrutan de un momento de calma. Las conversaciones fluían con naturalidad, entre bromas y anécdotas, y el clima era propicio para reforzar los vínculos familiares. Sin embargo, esta tranquilidad se rompió de manera abrupta y dramática cuando la madre de la protagonista se percató de algo que consideró una grave falta de respeto. Un chico había estado presente en su hogar sin su permiso. Este descubrimiento, aparentemente menor, se convirtió en el detonante de una serie de reproches que no tardaron en escalar en intensidad. Lo que comenzó como una discusión relativamente controlada sobre la visita no autorizada del joven, pronto se transformó en un enfrentamiento cargado de emociones. La madre, profundamente alterada, no tardó en expresar su descontento en términos contundentes, haciendo que el ambiente de cordialidad se convirtiera en un espacio de creciente hostilidad. Según relata la protagonista, lo que en un inicio parecía ser un simple malentendido derivó rápidamente en un conflicto más amplio, en el que salieron a relucir tensiones acumuladas y resentimientos latentes que habían estado burbujeando bajo la superficie durante mucho tiempo. El punto álgido de la discusión llegó cuando, en medio del intercambio de reproches, salió a la luz un detalle que lo cambió todo: la existencia de un teléfono móvil que la protagonista había escondido deliberadamente dentro de unas botas de pelo. Este objeto, que en otro contexto podría haber pasado desapercibido, se convirtió en el eje central del enfrentamiento. La madre, que ya estaba visiblemente molesta, reaccionó con una mezcla de incredulidad y furia al descubrir este detalle, interpretándolo como un acto de desobediencia y engaño por parte de su hija. Inmediatamente, exigió que la protagonista le entregara el dispositivo, una demanda que fue formulada con un tono de autoridad que no dejaba espacio para la negociación. La protagonista, sin embargo, se negó rotundamente a admitir la posesión del teléfono, repitiendo una y otra vez que no sabía de qué se trataba. Esta negativa, aparentemente sencilla, no hizo más que agravar la situación. La tensión en la habitación era palpable, y las emociones de todos los presentes estaban a flor de piel. La madre, sintiéndose desafiada y traicionada, elevó aún más el tono de su voz, mientras que la protagonista, cada vez más acorralada, mantenía su postura. Este enfrentamiento verbal se fue intensificando hasta alcanzar un punto de no retorno, en el que las palabras dejaron de ser suficientes para expresar la magnitud del conflicto. En un momento de absoluta exasperación, la madre realizó un gesto que dejó a todos los presentes en estado de shock: pidió unas tijeras de cocina. Este acto, cargado de simbolismo, no solo añadió un elemento dramático al enfrentamiento, sino que también marcó un antes y un después en la dinámica de la discusión. Aunque no se llegó a concretar ninguna acción violenta, la sola solicitud de las tijeras generó un ambiente de tensión insoportable, en el que el silencio se apoderó momentáneamente de la escena. Los presentes se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar, mientras la protagonista intentaba mantener la compostura frente a la creciente presión. El testimonio de este episodio, más allá de relatar un conflicto puntual, ha abierto la puerta a una serie de interpretaciones y reflexiones sobre las dinámicas internas de una de las familias más célebres y controvertidas del panorama mediático español. Para algunos,
Este incidente no es más que una nueva muestra de las tensiones crónicas que han caracterizado la relación entre los miembros de este entorno familiar, mientras que otros ven en él una representación de problemas más profundos, que incluyen patrones de control, desconfianza y una comunicación rota que parece imposible de reparar. El impacto de este relato no se ha limitado al ámbito privado, sino que ha trascendido rápidamente a las redes sociales, donde miles de personas han debatido intensamente sobre lo ocurrido. Los defensores de la madre argumentan que su reacción, aunque extrema, refleja una preocupación genuina por el bienestar de su hija y el respeto a las normas del hogar. Por otro lado, los simpatizantes de la protagonista destacan la presión emocional y psicológica a la que estuvo sometida durante todo el episodio, sugiriendo que su negativa a entregar el teléfono fue un acto de resistencia frente a un entorno que consideran opresivo. Mientras tanto, los medios de comunicación no han tardado en hacerse eco de la historia, amplificando aún más las voces y opiniones de todos los involucrados. Este episodio, que podría haber quedado como un simple enfrentamiento doméstico, se ha convertido en un fenómeno mediático que pone de manifiesto las complejidades y contradicciones de una familia que, pese a su fama, sigue enfrentando los mismos desafíos emocionales que cualquier otra. En última instancia, este relato no solo invita a reflexionar sobre las relaciones familiares, sino también sobre el impacto de la exposición pública en la gestión de conflictos personales, dejando en el aire preguntas que probablemente seguirán sin respuesta. La protagonista describe este momento con un nivel de detalle tan minucioso que resulta imposible no percibir la angustia que lo acompaña. Según su testimonio, el simple acto de pedir las tijeras desató en ella una oleada de miedo visceral. No era solo la naturaleza inesperada de la solicitud lo que la perturbaba, sino las implicaciones que este objeto, tan cotidiano en otro contexto, podía tener en un momento de tensión tan elevado. La protagonista admite que, en su mente, comenzó a imaginar escenarios oscuros, preguntándose si esas tijeras podrían ser utilizadas en su contra. Esta posibilidad, por irracional que pudiera parecer a otros, se volvió abrumadoramente real para ella en ese instante. Lo que sigue a esta súbita irrupción del miedo es un escenario que ella describe como caótico y lleno de confusión. Según relata, la madre, enfurecida y determinada, intentaba confrontarla directamente, buscando que admitiera la existencia del teléfono o que entregara el objeto. Por su parte, la protagonista, dominada por el pánico, intentaba evitar cualquier contacto físico o visual, moviéndose alrededor de la mesa en un intento desesperado de mantener la distancia. La escena, según ella, parecía una especie de baile involuntario, con la madre persiguiéndola alrededor del comedor mientras ambas intercambiaban palabras cargadas de reproches y justificaciones. En este punto, el relato adquiere un tono aún más angustiante cuando la protagonista describe el momento en que decidió buscar refugio. Tras varios intentos de calmar la situación y sin lograr que la tensión disminuyera, se dio cuenta de que no podía continuar enfrentándose a su madre en un espacio abierto. Su única opción, según afirma, era encontrar un lugar donde pudiera sentirse segura, al menos por unos momentos. Así, decidió encerrarse en el baño, un espacio que para ella representaba la única salida ante una situación que percibía como cada vez más amenazante. El sonido de la puerta cerrándose tras de sí le ofreció un alivio momentáneo, pero la sensación de peligro persistía. Una vez dentro del baño, la protagonista tomó una decisión que considera crucial. Sacó el teléfono móvil de su escondite. Había llegado a la conclusión de que no podía afrontar esta situación sola y que necesitaba recurrir a personas externas que pudieran ayudarla. Sin perder tiempo, comenzó a enviar mensajes a dos amigos cercanos, explicándoles de manera resumida lo que estaba ocurriendo y pidiéndoles ayuda con urgencia. En sus mensajes, describió la gravedad de la situación, transmitiendo el temor que sentía tanto por su integridad física como por el hecho de no saber cómo resolver el conflicto sin que escalara aún más. Este acto, según sus palabras, no fue más que una reacción instintiva, una forma de buscar apoyo en un momento en el que se sentía completamente atrapada y desprotegida. Mientras ella permanecía en el baño, intentando procesar lo que estaba ocurriendo y esperando algún tipo de respuesta de sus amigos, la situación en el exterior continuaba intensificándose. La madre, al no obtener ninguna respuesta satisfactoria ni lograr recuperar el teléfono, optó por tomar medidas que, según la protagonista, aumentaron aún más la tensión. Decidió llamar al hermano de la joven, quien vivía en otra localidad, para que interviniera en el conflicto. La protagonista describe este momento como especialmente impactante, ya que la conversación entre su madre y su hermano tomó un giro inesperado y profundamente perturbador. Según su testimonio, la madre le comunicó al hermano una de las acusaciones más graves que se mencionan en toda la historia, que su hermana estaba intentando hacerse daño.
Esta afirmación, categóricamente negada por la protagonista, añade un nuevo nivel de complejidad al relato. Ella insiste en que nunca tuvo intención alguna de autolesionarse y que esta acusación no era más que una interpretación errónea, o tal vez exagerada, por parte de su madre, quien estaba frustrada por no obtener lo que deseaba. Según la joven, su único objetivo al encerrarse en el baño y contactar a sus amigos era protegerse del conflicto y buscar una manera de resolverlo sin que las cosas se salieran aún más de control. Sin embargo, la llamada al hermano introdujo un nuevo elemento de presión, ya que ahora el conflicto involucraba a un tercer miembro de la familia, alguien que, según ella, no tenía un conocimiento completo de lo que estaba ocurriendo pero que podría haber sido influenciado por la versión de los hechos presentada por la madre. La protagonista describe cómo, desde dentro del baño, escuchaba fragmentos de la conversación entre su madre y su hermano, tratando de descifrar lo que se estaba diciendo. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma, pero las palabras que alcanzaba a distinguir no hacían más que incrementar su angustia. Según relata, su madre utilizó un tono que mezclaba la frustración con la desesperación, presentando el incidente como una situación límite que requería una intervención inmediata. Este giro en los acontecimientos hizo que la joven se sintiera aún más atrapada, ya que percibía que la narrativa que estaba construyendo su madre la colocaba en una posición de vulnerabilidad aún mayor. En este momento del relato, la protagonista hace una pausa para reflexionar sobre lo que estaba sintiendo en esos instantes. Habla de una sensación de aislamiento absoluto, de un miedo profundo que no solo estaba relacionado con el conflicto inmediato, sino también con la posibilidad de que su versión de los hechos no fuera creída por quienes estaban fuera del baño. Este temor, sumado a la tensión del momento, la llevó a cuestionarse qué pasos debía dar a continuación. A pesar de su miedo, mantuvo la esperanza de que sus amigos respondieran a sus mensajes y le ofrecieran algún tipo de apoyo o consejo. Según ella, estos minutos que pasó encerrada en el baño fueron una mezcla de desesperación y esperanza, una lucha interna entre el pánico y la necesidad de mantener la cabeza fría para encontrar una solución. El relato, al llegar a este punto, refleja una situación de creciente intensidad emocional, donde cada decisión y cada palabra parecen tener un peso desproporcionado. La protagonista cierra esta parte de su historia insistiendo en que, aunque el conflicto fue profundamente traumático para ella, su objetivo nunca fue generar más tensiones, sino simplemente protegerse y buscar una forma de calmar las aguas. Sin embargo, la complejidad de las dinámicas familiares y la forma en que las emociones se desbordaron hicieron que la situación tomara un curso que ella jamás había anticipado. Este episodio, según afirma, dejó una marca indeleble en su relación con su madre y con el resto de su entorno, un recuerdo que, aunque doloroso, considera importante compartir para dar a conocer una perspectiva más amplia de lo que ocurrió ese día. La llegada del hermano, lejos de aportar calma o de funcionar como un puente para resolver el conflicto, se convirtió en un punto de inflexión que añadió un nuevo y perturbador nivel de tensión. Según relata la protagonista, él llegó con una actitud imponente, aparentemente predispuesto a tomar partido en el conflicto bajo la narrativa presentada por su madre. Sin previo aviso, irrumpió en el baño, un espacio que hasta ese momento había sido el único refugio seguro para la joven. Este acto no solo rompió la barrera física que ella había construido en busca de protección, sino que también significó una invasión emocional que incrementó su sensación de vulnerabilidad. La protagonista describe con detalle cómo la confrontación que siguió fue marcada por una agresividad que, según sus palabras, nunca había experimentado de esa forma por parte de su hermano. Él la enfrentó con un tono acusador, demandando explicaciones y repitiendo las acusaciones que previamente había escuchado de su madre, en particular aquellas relacionadas con la supuesta intención de autolesionarse. Sin embargo, lejos de limitarse a un enfrentamiento verbal, la situación escaló rápidamente. Según el relato, su hermano, en un arrebato de furia, llegó incluso a abofetearla. Este acto, además de impactarla físicamente, la dejó emocionalmente devastada, intensificando el miedo y la sensación de desamparo que ya estaba experimentando. La protagonista insiste en que, a pesar de la agresión, su hermano nunca encontró evidencia alguna que respaldara las afirmaciones de su madre sobre la posibilidad de autolesión. Este detalle, según ella, es crucial para desmantelar cualquier versión que intente justificar o reinterpretar lo ocurrido desde una perspectiva que no corresponde con la realidad. Su tono al narrar este episodio es firme, dejando claro que su única intención al recordar estos eventos es arrojar luz sobre la verdad y evitar que se perpetúen versiones distorsionadas o manipuladas de los hechos. Uno de los elementos más controvertidos del relato es, sin duda, la mención de las tijeras, un objeto que, para muchos, remite inevitablemente a episodios previos relacionados con Isabel Pantoja.
En particular, el incidente que Dulce, la exniñera de la familia, narró tiempo atrás, en el que aseguró que Isabel Pantoja intentó atacarla con unas tijeras durante un momento de furia. La protagonista reconoce que no puede evitar hacer la conexión entre ambos episodios, y aunque no lo afirma directamente, deja entrever que la similitud entre las situaciones no es una coincidencia. Este paralelismo ha generado un intenso debate entre quienes ven esta nueva declaración como una confirmación implícita de lo que Dulce ya había denunciado y quienes consideran que no se deben establecer conclusiones precipitadas sin pruebas concretas. A medida que la protagonista avanza en su relato, su tono fluctúa entre la emoción cruda y desgarradora propia de alguien que revive un momento traumático, y un análisis más pausado, casi clínico, de los eventos. Este contraste en su manera de narrar ha generado opiniones divididas entre quienes han tenido acceso a su testimonio. Por un lado, hay quienes cuestionan su credibilidad, sugiriendo que los cambios en el tono de su relato podrían ser indicativos de inconsistencias o de un intento deliberado por dramatizar lo ocurrido. Por otro lado, están quienes argumentan que estas transiciones son perfectamente comprensibles en alguien que ha atravesado una experiencia tan estresante y traumática. Según esta perspectiva, la mezcla de emoción y racionalidad no hace más que reforzar la autenticidad de su relato, ya que refleja la complejidad emocional de enfrentarse a una memoria dolorosa. Tras el momento de la agresión, la protagonista asegura que tomó la decisión de encerrarse nuevamente en el baño, sintiendo que era su única opción para recuperar algo de control sobre la situación. Dentro de ese pequeño espacio, intentó encontrar un respiro, aunque reconoce que el miedo seguía latente. Durante un largo rato, permaneció sentada, tratando de procesar lo ocurrido, mientras en el exterior continuaban los sonidos de una casa en tensión, pasos apresurados, voces alteradas, y el eco de un conflicto que, aunque aparentemente había alcanzado su clímax, seguía resonando en el ambiente. La protagonista admite que este no fue el único episodio problemático que vivió dentro de su entorno familiar, pero sí lo considera uno de los más significativos por la intensidad de las emociones y el nivel de miedo que experimentó. Según su testimonio, este evento marcó un antes y un después en su vida, obligándola a reflexionar profundamente sobre las dinámicas familiares y su lugar dentro de ellas. Afirma que, aunque ya había identificado ciertos patrones de comportamiento que le resultaban problemáticos, fue este incidente el que realmente la llevó a cuestionarse si podría continuar en un entorno que consideraba insostenible. En los días posteriores, la protagonista cuenta que intentó hablar con algunos miembros de la familia sobre lo ocurrido, buscando algún tipo de apoyo o validación. Sin embargo, lo que encontró fue un muro de silencio y negación, como si el episodio nunca hubiera sucedido. Este intento fallido de obtener comprensión no hizo más que profundizar su sensación de aislamiento, llevándola a considerar seriamente la posibilidad de alejarse de su entorno para proteger su bienestar emocional y físico. Aunque finalmente tomó medidas para distanciarse, el impacto psicológico del incidente la acompañó durante mucho tiempo, dejándole cicatrices que, según afirma, aún está tratando de sanar. Este relato, más allá de los detalles específicos del conflicto, ofrece una ventana a las complejidades de las relaciones familiares en un contexto donde las emociones intensas y las dinámicas de poder parecen desempeñar un papel central. La protagonista, al compartir su experiencia, no solo busca relatar lo que vivió, sino también generar una conversación más amplia sobre cómo los conflictos familiares pueden influir en la salud emocional y el sentido de identidad de quienes los atraviesan. Aunque admite que no tiene todas las respuestas, espera que su testimonio sirva para arrojar luz sobre una realidad que, aunque dolorosa, no es exclusiva de su experiencia. En las redes sociales, el relato de este episodio ha generado una gran controversia, polarizando a la opinión pública de manera notable. Por un lado, hay quienes ven en estas declaraciones un acto de valentía, una revelación que por fin arroja luz sobre dinámicas familiares complejas y hasta cierto punto, ocultas tras el brillo mediático. Para ellos, la protagonista representa a muchas personas que, atrapadas en relaciones familiares conflictivas, encuentran la fuerza para alzar la voz y compartir sus experiencias. En su testimonio, ven un reflejo de la importancia de exponer la verdad, incluso cuando ésta desafía estructuras establecidas o incomoda a quienes prefieren mantener las apariencias. Por otro lado, no faltan quienes consideran que las inconsistencias y los cambios emocionales en la narración dificultan aceptarla como completamente fiable. Estos críticos cuestionan la autenticidad del relato, sugiriendo que ciertos elementos podrían haber sido dramatizados o manipulados para generar un mayor impacto. Un punto clave en esta discusión es el hecho de que algunos aspectos del testimonio coinciden con declaraciones previas de Dulce, la exniñera de la familia, quien en su momento denunció conductas similares. Dulce afirmó que Isabel Pantoja intentó atacarla con unas tijeras en un arrebato de furia,
Un incidente que, en su época, generó una tormenta mediática pero fue desestimado por parte de la familia y sus defensores. Ahora, con la aparición de este nuevo relato, muchas personas han reconsiderado sus posturas, viendo en esta coincidencia una posible confirmación de un patrón de comportamiento que hasta ahora había sido negado o minimizado. Para algunos, esta conexión fortalece la credibilidad del testimonio actual, mientras que otros insisten en que dos relatos similares no constituyen prueba suficiente para establecer la verdad absoluta de los hechos. Sin embargo, la discusión no se limita al ámbito familiar o a los detalles específicos del conflicto. Ha trascendido hacia debates más amplios que tocan temas profundamente relevantes en la sociedad actual, como las relaciones tóxicas, el impacto del abuso emocional y la importancia de abordar estas dinámicas de manera abierta y respetuosa. Muchos usuarios en las redes sociales han aprovechado este caso para compartir sus propias experiencias, evidenciando que los conflictos familiares complejos son más comunes de lo que podría parecer. Las etiquetas como almohadilla abuso emocional y almohadilla familias tóxicas se han vuelto tendencia, acompañadas de debates sobre cómo identificar, confrontar y, en última instancia, sanar de estas experiencias. Este contexto ha permitido que el testimonio trascienda lo meramente anecdótico y se convierta en un catalizador para conversaciones más profundas sobre temas de salud mental y bienestar emocional. Dentro de esta discusión, el episodio de las tijeras sigue siendo el punto más controvertido y discutido. Este detalle no solo evoca imágenes de un momento de tensión extrema, sino que también sugiere la posible existencia de un patrón recurrente de conductas agresivas dentro del entorno familiar. Para muchos, este objeto se ha convertido en un símbolo de las dinámicas de poder y control que podrían estar presentes en este núcleo familiar, una representación tangible de las emociones desbordadas y los límites cruzados en momentos de conflicto. No obstante, otros han advertido contra la tentación de interpretar este episodio como una confirmación automática de acusaciones pasadas, recordando que cada conflicto tiene matices únicos que deben ser considerados cuidadosamente. El impacto mediático de este relato ha sido innegable, colocando nuevamente a Isabel Pantoja y a su entorno en el centro del debate público. Los programas de televisión, los titulares de noticias y las plataformas de opinión en línea se han llenado de análisis y comentarios sobre el caso. Los seguidores de la artista, fieles a su figura, han salido en su defensa, argumentando que estos relatos son intentos de dañar su reputación y explotar su fama para generar atención. Por el contrario, los críticos insisten en que estas declaraciones deben ser tomadas con seriedad y analizadas a la luz de los antecedentes y patrones que podrían estar presentes. La protagonista, por su parte, ha mantenido un perfil bajo desde que su testimonio se hizo público, limitándose a insistir en la veracidad de lo relatado y a subrayar que su intención no es destruir a nadie, sino simplemente compartir su experiencia. Este acto, aunque divisivo, ha abierto la puerta a una reflexión colectiva sobre cómo las dinámicas familiares complejas pueden ser fuente tanto de dolor como de aprendizaje. Para muchos, este relato no es solo una exposición de hechos, sino también un recordatorio de la importancia de abordar los conflictos familiares con empatía y de buscar apoyo externo cuando las tensiones internas se vuelven insostenibles. El testimonio concluye con una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Estamos realmente ante una confirmación de lo que Dulce ya había denunciado años atrás, o simplemente ante una nueva versión de una historia profundamente compleja y difícil de desenmarañar? Lo único claro en este momento es que este episodio ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre Isabel Pantoja y su entorno, dejando a la audiencia con más preguntas que respuestas. Mientras algunos claman por justicia y transparencia, otros piden cautela y prudencia al emitir juicios. El debate, por ahora, permanece abierto, y las opiniones continúan divididas en un tema que, por lo que parece, está lejos de resolverse. Con cada nueva declaración o interpretación, esta historia se convierte en un reflejo de cómo las emociones humanas y las relaciones familiares pueden ser tan intrincadas como los nudos que tardan años en desenredarse. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.